gracias por acompañarme en este nuevo video en el que vamos a hablar de las emociones. Es un tema muy extenso. Las emociones pues finalmente es uno de los temas de mayor interés que al menos como psicólogos y como educadores se nos pregunta mucho y tenemos que estar muy al pendiente para el aprendizaje y el crecimiento de una persona. Siendo que es un tema tan extenso, en esta ocasión voy a partir en dos este video. La primera parte, que es la que está saliendo esta semana, en donde voy a hablar de qué son las emociones, para qué sirven, por qué los seres humanos las experimentamos. Y en un siguiente video voy a tratar de aterrizar algunas ideas ya muy específicas hacia la educación emocional. Cómo acompañar a las niñas, niños y adolescentes para poder experimentar estas emociones, entenderlas y darles un cauce en beneficio de su crecimiento como personas. Así que sin más, pues vamos a ir abordando algunas ideas sobre las emociones en los seres humanos. Para entenderlo de manera muy sencilla, las emociones son una respuesta fisiológica que existe ante algún estímulo del medio ambiente. Así, lo vamos a poner muy simple, porque más adelante hablaré de las emociones básicas y el significado que va teniendo cada una de ellas. Por lo pronto es importante entender que evolutivamente el ser humano tiene respuestas hacia esas emociones. Existen en el mundo animal en general. El animal, el ser humano, sienten algo en el medio ambiente y reaccionan fisiológicamente ante ello. Y nos pasa con mucha frecuencia que, pues los seres humanos nos vamos con esta reacción fisiológica y es cuando de pronto se hace más presente la emoción. A diferencia de los animales, el ser humano tiene también la parte cognitiva que con el paso de los años ha ido desarrollando, y hoy la respuesta que tiene ante una situación del medio ya no es nada más determinada por la emoción, por esta fisiología, sino que también está directamente ligada con la razón. Y entonces se pone un equilibrio entre las dos cosas. Sin embargo, todavía existen muchas respuestas que de manera muy natural se dan. Pongo un ejemplo. Cuando hay alguna situación de urgencia, hay quienes se paralizan, o hay quienes quizás gritan, corren, se espantan, pero les cuesta mucho trabajo actuar. Esto quiere decir que en ese momento el cerebro, el cuerpo, están reaccionando ante la situación que está aconteciendo sin necesariamente complementar la otra parte. Es una reacción muy natural y muy normal que con el entrenamiento se va disipando, que con el entrenamiento y con el conocimiento se va logrando dominar. Pero de manera muy general es así. El cerebro está configurado para que todo lo que vive el ser humano primero pase por una parte emocional. La zona límbica en el cerebro es la parte donde se viven las emociones y se filtra, y de allí se pasa la experiencia a la corteza y algunas otras partes del cerebro en donde se procesan las cosas. Todo esto estamos hablando de un momento rapidísimo. Simplemente es entender que estamos configurados así. Hay quienes dicen que evolutivamente lo que nos hizo permanecer como especie o incluso ser dominadores como especie fueron más las emociones que la inteligencia, porque las emociones tienen una utilidad y todas las emociones nos van sirviendo para algo. Que esto sí lo podemos aterrizar en la actualidad, en las emociones que sentimos ya incluso combinadas con la parte cognitiva. Así que vamos en el siguiente punto a revisar para qué nos sirven las emociones y cuáles son esas emociones que hoy podemos sentir. Por lo general se habla de que existen algunas emociones básicas. Incluso en la película muy famosa de Intensamente se van presentando estas emociones básicas. Algunas van variando entre algún autor y otro, pero coinciden la gran mayoría, en que estamos hablando de emociones básicas como la alegría, el enojo o la ira, la tristeza, en algunos casos se pone el asco o el desagrado, el miedo y la sorpresa. Vamos a hablar de esas 6 nada más para tener un referente. Y a partir de allí, ya después podremos hablar de algunas otras emociones. Se habla de estas emociones básicas porque de allí se van desprendiendo otras a partir también de la interpretación que se hace de ellas. Y aquí lo importante es entender
Esas emociones básicas tienen una finalidad. Ya decía que incluso hay un tema evolutivo, pero actualmente hay una finalidad para esas emociones y es muy importante entenderlo, porque si entendemos que todas las emociones tienen un sentido, sabremos que no tenemos por qué evitar esas emociones, sino que son parte de nuestra experiencia humana y nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el miedo. El miedo tiene una utilidad muy clara. El miedo nos ayuda a detenernos ante algún peligro. Y entonces el miedo, por lógica, es el que nos va a ayudar a evitar los riesgos cuando se presentan. Claro, cuando viene la parte cognitiva ya aprendemos a regular el riesgo y entonces ya yo sé si el miedo es el que me ayuda a detenerme y me da una especie de alerta, pero que después no hay ningún problema si me acerco o si hago alguna acción a partir del miedo que estoy sintiendo. Es muy importante también que con el paso del tiempo aprendamos a ir dominando estas emociones. Por ejemplo, el enojo. El enojo tiene una finalidad y la finalidad por lo general del enojo es aprender a poner ciertos límites o a identificar aquellas cosas que no están bien en el mundo que me rodea o en mis relaciones y entonces poder generar una acción para poner un alto o solucionar algún problema en particular. El enojo me da como esa energía que me permite volcarme hacia afrontar una situación y eso es muy importante que lo sintamos. La tristeza es muy importante porque la tristeza es aquella que nos permite retirarnos un poco de la situación, vivirla y quizás ir cerrando ciclos o quizás ir comprendiendo algunas cosas a partir pues de lo que me está sucediendo. La alegría, ¿para qué me puede servir la alegría? Pues para identificar aquellas cosas que me gustan. Por ejemplo, qué interesante es que una persona, un niño, un joven, puede identificar sus alegrías en un proceso de orientación vocacional y entonces que puede identificar aquello que le gusta, aquello que le ama a partir de aquellas cosas que le van haciendo feliz. Es muy importante también que se viva esta alegría. Así las emociones entonces van teniendo una razón de ser, una utilidad y es muy importante que la tengamos clara. Por eso, hoy me parece que es un error que muchos papás, muchas mamás llegan a cometer con respecto a no querer que sus hijos experimenten ciertas emociones. Que aquí vale la pena hablar de un paréntesis. A veces cuando no quiero que mi hijo experimente una emoción es porque yo mismo también la estoy evitando y no la quiero experimentar. Pongo el ejemplo de la tristeza. A ningún papá le gusta ver a su hijo triste, pero tenemos que saber que la tristeza es parte de la experiencia humana y entonces en momentos de tristeza, en lugar de querer evitar que el hijo la viva, tendría que buscar cómo acompañarle a vivir su tristeza, porque tarde o temprano va a tener momentos de tristeza y no se los vamos a poder evitar. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que un hijo está viviendo un momento de tristeza, justamente pues ese momento también es doloroso para nosotros como adultos y entonces ni quiero que mi hijo la viva para que no sufra, ni quiero yo vivirla porque también sufro y ese es un problema. ¿Qué va a pasar? Pues tarde o temprano va a experimentar muchas cosas y cuando desde niños vamos experimentando las emociones y les vamos dando sentido y les vamos poniendo este elemento cognitivo importante para poder después asimilar las cosas y poder salir adelante con respecto a las emociones, esto se va dando desde niños, con experiencias desde niños. No nos podemos esperar a vivir las emociones hasta que ya somos adultos o hasta que ya está muy avanzado el tiempo. Y entonces es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Un rompimiento amoroso. Seguramente a nadie, a ningún papá, a ninguna mamá les gusta ver que su hija, que su hijo esté pasándola mal después de un rompimiento amoroso y no quisiéramos que eso pasara, pero tarde o temprano lo van a experimentar porque es parte de la experiencia humana. Estas rupturas amorosas o las decepciones amorosas son parte de la vida y entonces si no queremos que las experimenten, les estamos cortando parte de esa experiencia de vida. Por eso es tan criticado todas estas frases de no te enojes, porque no me voy a enojar si hay una situación que está siendo injusta y ante la injusticia una reacción humana normal es que yo me enoje.
el problema no nada más es, y aquí pasaremos en un momento al siguiente punto, no nada más es la emoción. La emoción es una cosa, es lo que yo experimento, es esa reacción fisiológica de la que hablábamos. El reto aquí está en la expresión de la emoción, que aquí es una parte muy importante. Podemos ir entrenándonos como personas o entrenando a los más pequeños con respecto a estas expresiones de las emociones. Está bien que te enojes porque hay situaciones que son injustas, pero no porque te enojes tienes el derecho de salir a golpear a la gente, porque tú tienes elementos mucho más sofisticados para poder entablar un diálogo a partir de esa situación que te está pareciendo injusta. Y así con cada una de ellas. La tristeza no es mala en sí, porque nos va ayudando a entender muchas cosas que en el mundo pasan. Pero cuando la tristeza ya me lleva a situaciones tan complicadas como, por ejemplo, el que una persona se pueda lastimar a sí misma, se pueda cortar, se pueda lastimar de alguna otra forma, pensando en alguna adicción, en el uso o abuso de alguna sustancia, entonces ya allí no nada más es la tristeza, es el manejo y la expresión de esa tristeza, y allí es donde nos debemos enfocar. Nunca vamos a lograr que no se sienta la emoción. Podemos ayudar a que una vez sintiéndose la emoción, encontremos el mejor camino para expresarla. Y en el entendido de que los estados emocionales no son permanentes. La gente no vive siempre en tristeza, ni tampoco vive siempre en alegría, ni tampoco vive siempre en el enojo. Quienes lo viven así, quienes durante todo el día se mantienen en una emoción, son personas que ya algo está pasando, que necesitan cuidar esta regulación emocional, o están pasando alguna situación ya mucho más seria. Por ejemplo, un estado depresivo mayor, quienes viven esta depresión, pues son personas a las que les cuesta mucho trabajo salir de ese estado de tristeza o de ese estado de aplanamiento emocional, en donde no se sienten las emociones, y allí ya es una situación diferente. Ahorita estamos hablando únicamente de estas emociones básicas. Hay que vivirlas sabiendo que es parte de la vida el vivirlas, ¿no? A veces son picos de una emoción o son bajas de otra emoción, y es parte de. En alguna ocasión alguien me hacía esta analogía que me parece muy buena, que dice que finalmente la vida es como un electrocardiograma, ¿no? Cuando estás vivo es porque hay movimiento. Si te mantuvieras plano es cuando hay muerte. Cuando ya la gráfica del electro se convierte en una línea recta, es que quiere decir que ya no hay vida. Y las emociones es lo mismo, es un constante ir y venir. Podemos estar muy felices en la mañana, de pronto pasar por una situación de enojo a mediodía, de pronto sentirnos desanimados, tristes por alguna otra cosa, y así es constantemente, o por temporadas, algunos días alguna emoción, algunos días otra. Es muy normal. Entonces, esta es una primera parte, y vamos a algunas otras ideas para ir complementando. Entendemos entonces que todas las emociones tienen una razón de ser. El ser humano no es emocional nada más porque sí, es emocional porque gracias a las emociones logra afrontar el mundo. Ahora, decíamos que en el momento en el que estamos, ya el ser humano cuenta con muchas más herramientas que le permiten controlar, regular, gestionar todas estas emociones. Y con esto nos referimos a la expresión que existe de las emociones. Entonces, debemos saber que de manera natural existen dos caminos para reaccionar ante una situación. El rápido, que es a partir de la emoción yo exploto, y el que requiere un poco más de tiempo, que a esa parte emocional yo le meto la razón y puedo participar. Ahora, es muy común que las personas reaccionemos desde la parte rápida, que nos vayamos con la reacción a partir de la emoción. Un ejemplo muy sencillo es el tráfico. Cuando uno va caminando, manejando en el autobús en una ciudad, es muy común ver situaciones que a partir de una excesiva emocionalidad, la gente reacciona de maneras increíbles. Es sorprendente pensar
que a partir de un hecho tan sencillo de tránsito, dos personas puedan bajar a golpearse. Y eso es porque están reaccionando a partir de la emoción. ¿Qué quiere decir? Que lo que tendríamos que aprender no nada más es que las emociones sirven para algo. Lo que tenemos que aprender es sobre la regulación emocional, que cuando yo tenga esta respuesta fisiológica que viene a partir de un hecho en el medio ambiente, yo pueda lograr controlar esa reacción para que no me lleve a actos mucho más fuertes o incluso agresivos o violentos. Entonces, aquí es muy importante entender que la emoción no justifica la reacción. Es decir, si tú te bajas a golpear a una persona porque te hizo algo de un coche a otro, eso no justifica. Si te lo hizo, sí se sintió enojo, quizá el enojo como tal tiene una razón de ser, pero la acción de ir a golpear no está justificada. La única razón por la que deberíamos golpear a alguien es cuando estemos de verdad en peligro, cuando nuestra vida está en peligro. A manera de defensa podemos reaccionar, pero no hay ningún argumento para justificar una acción violenta hacia otra persona. Eso es muy evidente. Ahora, aquí pasan muchas cosas porque pues hay que revisar qué está pasando con este tema de las emociones. Casi siempre, además de la reacción fisiológica, a veces en el proceso de esta reacción se van poniendo algunos elementos cognitivos que no necesariamente están tan acompañados de la razón por diferentes razones. Y ahorita pongo un ejemplo. Usted está formado en algún lugar, va usted a entrar a un edificio porque va a comprar algún producto y entonces se va desde temprano para formarse porque sabe que hay mucha gente y entonces se forma y de pronto ya está usted por llegar y llega otra persona y se mete en la fila y lo dejan pasar. Eso es algo muy molesto y la reacción puede ser completamente hacia esta persona, en contra de esta persona puede ser incluso agresiva, violenta. ¿Por qué? Porque lo que usted está interpretando es que usted fue temprano a la fila, se estuvo formando, fue respetuoso con las otras personas y lo que viene a hacer la otra persona es una falta de respeto hacia usted, es una agresión y entonces la reacción es violenta, es una interpretación rápida que hacemos. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo le dijera que esa persona que se metió es un vendedor que llegó tarde y de hecho el que entre el vendedor a usted le beneficia porque quiere decir que la fila va a avanzar todavía un poquito más rápido, inmediatamente cambia la interpretación y entonces ya se vuelve muchísimo más sencillo controlar la emoción. Hay que ver qué está pasando con aquellas cosas que nos están haciendo reaccionar. Hay que ir revisando cuál es el significado de las acciones que me están haciendo reaccionar. Porque todo enojo, toda alegría, toda tristeza, toda emoción tiene un significado de fondo. Hay cosas que interpretamos del mundo. Ya no es nada más la respuesta fisiológica a partir de un estímulo del medio ambiente, sino también la interpretación que yo hago. No es lo mismo una tristeza a partir de un rompimiento que se da, por poner el ejemplo del rompimiento amoroso, de un rompimiento que se da con diálogo, con muy buena comunicación, de un rompimiento que se da a partir de un engaño. La interpretación que hacemos hacia lo que estamos experimentando es muy diferente. Entonces, es muy importante ir revisando. Pongo el ejemplo de un maestro. Un maestro que prepara una clase y le dedica mucho tiempo y prepara su material y está listo para compartir con sus alumnos el tema que haya preparado. De pronto llega al salón y cuando un joven se empieza a poner inquieto, platica mucho, no pone atención, genera un poco de desorden, ya no es nada más el tema del desorden que esté creando, que el ruido que esté creando. Es un tema de interpretación más profundo porque va contra todo eso que yo hice previamente. Yo me esforcé mucho por preparar mi clase, yo vine con muchas ganas para compartir el tema,
es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que es muy importante que sepan, y entonces esta persona parecería que lo que está haciendo es contra todo eso, y no necesariamente es así. Yo algo que siempre digo con respecto a alumnas y alumnos es, nunca nos podemos tomar de manera personal lo que ellos hacen. A veces simplemente puede ser que estén inquietos por muchas otras razones. Ahora, pensémoslo así, este joven que está inquieto, etcétera, yo platico después con él, me siento y le digo, oye, justamente pasó esto. Yo preparé la clase con muchas ganas y tú me interrumpiste, no me dejaste dar mi clase, ¿qué pasó? Y si descubrimos con esa plática que lo que pasa es que este joven está viviendo una situación en casa muy complicada, por ejemplo, está viviendo el divorcio de sus padres o está viviendo crisis importantes dentro de la familia, como con temas de violencia familiar, etc. Entonces yo ya le doy un significado diferente a su comportamiento. Y la interpretación que yo hago de ese comportamiento, en lugar de disparar esta respuesta fisiológica del enojo, de la ira, de la frustración, muy probablemente me vaya haciendo responder de otras maneras un poquito más desde la razón. Y entonces, bueno, pues por ahí vale la pena ir revisando. Es muy importante que vayamos siendo conscientes de esta situación que nos está haciendo responder de tal o cual forma. Ahí está la combinación. Ya estamos hablando de la combinación entre una respuesta fisiológica y una respuesta por medio de la razón. Y entonces pues es muy importante para avanzar en este tema de las emociones. Pero vamos con otra idea. ¿Qué es entonces la gestión emocional? Bueno, la gestión emocional es justamente ser consciente de mis emociones y de la expresión de mis emociones para poder trabajar en ellas. Una persona que no se da cuenta de cómo está reaccionando o ni siquiera se da cuenta de lo que está sintiendo es una persona que no va a poder trabajar en la gestión emocional. Y hay algunas personas a las que les cuesta mucho trabajo. Pero si alguien ya te dijo, oye, estás reaccionando de manera muy violenta, y otra persona te dice también lo mismo, y otra persona te dice lo mismo, entonces ya también me parece que es un tema en donde tú te estás cerrando para poder trabajar algo que hace falta trabajar. El tema de las emociones es importante y es delicado porque ser consciente de ellas no siempre es tan sencillo y además no es cómodo. Por ejemplo, en mi proceso personal me costó muchísimo trabajo entender que a veces cuando digo las cosas con este afán de decirlas de manera muy clara, muy directa, puedo ser grosero o puedo ser agresivo. Y eso lo tengo que entender como parte de una autocrítica. Los procesos de autocrítica y los procesos de autoconocimiento no son sencillos. Por eso hablar de gestión emocional es un trabajo bien importante y que va a requerir muchísimo tiempo y muchísimo trabajo de autocrítica. No es un tema de un día para otro, es un tema que tarda muchos años y es pues finalmente un proceso de vida. Y aquí la intención justamente es que en el siguiente video podamos dar algunas ideas con respecto a esta parte de gestión emocional. Vamos a hablar en el siguiente video no solamente de la gestión emocional propia, sino cómo apoyar a un niño, a una niña, a cualquier joven para trabajar en la gestión de sus emociones. Para hablar de gestión emocional tenemos que hablar, por supuesto, por ejemplo, de cuál es una alternativa para conocer las emociones. No podemos identificar las emociones en nosotros si no tenemos herramientas de espejeo para ver qué está pasando con nuestro lenguaje no verbal, qué está pasando con las expresiones que están viendo los otros en nosotros. Además, es muy importante hablar del vocabulario de las emociones. Para la siguiente semana justamente hablar de esto. ¿Qué vocabulario estamos utilizando para expresar o para dialogar con respecto a nuestras emociones? Tenemos que aprender el estrecho vínculo que existe entre las emociones y el aprendizaje. Aunque lo voy a explicar en el siguiente video con más calma, entender que una persona que no está bien en el área emocional no va a aprender, así de sencillo. Un niño que no está estable emocionalmente no aprende. Y entonces, si queremos que a los niños les vaya bien en la escuela o si queremos que a los niños les vaya bien en su desarrollo intelectual, académico, tenemos que atender el tema de las emociones. Por eso es muy importante que hablemos de ellas.
Y después también, por supuesto, vamos a hablar de alternativas. ¿Qué alternativas existen en el área psicológica o en algunas otras áreas para ir manejando las emociones y para poder trabajar con ellas? Así que en la siguiente semana voy a continuar con este tema, vamos a hablar más al respecto. Yo les invito a que pues me hagan favor de suscribirse al canal para estar al pendiente justamente de estos nuevos videos, y les agradeceré mucho que si hay alguna duda o alguna sugerencia la puedan compartir en los comentarios. Por lo pronto agradezco mucho la atención a este video y más adelante continuaremos con el tema de las emociones. Muchísimas gracias.